Nosotros, como voceros y voceras de las diversas expresiones del poder popular, acompañado de los rectores y rectoras electorales del Consejo Nacional Electoral. Se entiende por lenguaje sexista el uso exclusivo de uno de los dos géneros, en general el masculino, para referirse a ambos sexos, excluyendo al otro, aunque en su mayoría sea involuntaria dicha exclusión. Por tal motivo, el lenguaje no sexista es el que busca la inclusión de la mujer a través del modo de hablar y de escribir. Ministras, diputados, diputadas, gobernadores, gobernadoras, por allá los veo. Pero, ¿ciertamente se puede incluir a la mujer en la sociedad a través del lenguaje? El lenguaje no sexista, precisamente ese es el tema que estaremos abordando en la sección de entrevistas de su noticiero Central Informativa. ¿Con quién? Pues con el profesor Tito Balsa Santaella, uno de los baluartes venezolanos. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Mucho gusto, Manuel. Bueno, para los que no... Siempre, así es. Amén. Para los que no lo conocen, el profesor Tito Balsa Santaella es nacido en Saraza, en el estado Guárico, y pues en 1957 decide residenciarse en el estado Zulia, y es por ello que lo consideramos ya zuliano, maracucho, ¿verdad? Así es. Y pues precisamente vamos a iniciar a abordar el tema del lenguaje no sexista, y la primera pregunta es la que vimos hace un instante en el video de presentación. ¿Se puede ciertamente incluir a la mujer dentro de la sociedad a través del lenguaje? Tiene la palabra. El lenguaje, en primer término, procura ser lo más económico posible. Mientras menos palabras se requieran para transmitir el mensaje de una manera clara y de una manera exacta, mejor. No es necesario hablar de diputados y diputadas si entendemos que el masculino comporta al femenino, muy especialmente en el plural. Al decir señores diputados, ya están incluidas las diputadas. Bueno, hay un ejemplo bien interesante. Cuando uno se refiere a la humanidad, ya el hombre está incluido en esa terminación. No es necesario incluirlo de otra forma, porque cuando ya uno habla de la humanidad, la sociedad, a pesar de que estamos empleando artículos femeninos, pues el hombre ya está incluido allí, ¿no? Por supuesto, sí. Precisamente debimos haber comenzado por allí. Existen los sustantivos genéricos. Okay. Esos sustantivos genéricos incluyen tanto al hombre como a la mujer. Así, por ejemplo, cuando decimos persona, allí hay una persona que te busca. Esa persona puede ser un hombre o puede ser una mujer. Cuando decimos la gente, cuando decimos ciudadano, pero muy especialmente en el momento en que hablamos del plural, el masculino comporta al femenino. Eso debe tenerse presente. Ahora, hay muchas palabras, muchos sustantivos genéricos que están en femenino y que comportan también al hombre, como por ejemplo cuando se dice la gente, cuando se dice la multitud, cuando se dice la muchedumbre, cuando se dice la muchachería, por ejemplo, y así sucesivamente. Correcto. Precisamente acerca del lenguaje no sexista, la Real Academia Española emitió un informe de 18 páginas presentado por Ignacio Bosque, miembro de esa institución, en donde se tituló ese informe Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer. Se señala la Constitución venezolana como un ejemplo del mal empleo del lenguaje no sexista. Llevó a cabo un proceso de controversias de parte y parte, tanto del oficialismo como del sector opositor. En este caso, el presidente de la Academia Venezolana de la Lengua, Francisco Javier Pérez, dijo que él no había conseguido algún catedrático o algún profesor universitario que se atreviera a desmentir lo que Ignacio Bosque planteaba en ese informe. ¿Usted, como lingüista, está de acuerdo con ese informe? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Es decir, es que esto hay que verlo pues de manera más con más cuidado. Primero debemos saber utilizar el femenino de una manera clara, y eso lamentablemente pues no se está haciendo en el país. Cuesta mucho que la gente se acostumbre a decir la médica, la abogada, la ingeniera, y entonces piensa que lo propio y lo que tiene más prestigio es decir la abogado, decir la ingeniero. Entonces por allí debemos comenzar a utilizar adecuadamente el femenino. Entender que cuando para el hombre la profesión se expresa con O, terminando en O, para la mujer en general se expresa terminando en A.
Entonces, si usted dice el médico, pues es la médica. Si usted dice el abogado, es la abogada. Por supuesto, con ciertas excepciones. Por ejemplo, piloto, es el piloto y la piloto. Por ejemplo, reo, es el reo y la reo. Por ejemplo, testigo, es el testigo y la testigo. Y así más o menos unas 6 palabras. Pero saliendo de esa, es necesario que se establezca pues adecuadamente el femenino, y eso debemos defenderlo, porque lamentablemente se comete aquí en Venezuela mucho error a ese respecto. Pero de eso a pasar a que sea necesario siempre señalar el masculino y el femenino, eso no es lo propio, no es lo correcto. Si nosotros decimos alumnos, no tenemos por qué decir los alumnos y las alumnas. Un profesor llama, por ejemplo, a entrar al salón, se agradece a los alumnos pasar al salón, y ya eso es suficiente. Eso fue perfecto, ese mensaje fue perfectamente claro. Ninguna razón ahí para que diga pasen los alumnos y las alumnas al salón, los profesores y las profesoras, los niños y las niñas. Eso es una verdadera locura, y eso hay que combatirlo mucho, porque estamos quedando muy mal ante la comunidad lingüística mundial. Correcto. Fíjese que en el sector oficialista, alguna de las declaraciones emitidas fue la de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, quien afirmó que la constituyente decidió incluir a la mujer en la Carta Magna venezolana, y que eso había sido un logro de la revolución del presidente Hugo Chávez. Ciertamente, ¿cómo ve usted el hecho de que la política se inmiscuya en el área de la lingüística? Sí, eso es muy dañino, no hay ninguna razón para eso. Hablábamos precisamente hace rato sobre la palabra estadal y la palabra estatal. Eso fue decidido por el Congreso en el año de 1966. Allí se hizo este acuerdo. Vamos a decir estatal cuando se refiera únicamente a la nación, y vamos a decir estadal cuando se refiera a los estados. Entonces, ese no es el significado de la palabra estadal ni de la palabra estatal. La palabra estadal nada tiene que ver con la palabra estado como división político-territorial, ni de una nación, ni de un continente, ni de un estado, ni de un municipio. Esa palabra tiene aproximadamente 4 significados, y ninguno es relativo al Estado como división político-territorial. Es la palabra estatal, pedida precisamente por José Ortega y Gasset como una necesidad de la lengua para designar lo relativo al Estado como división político-territorial. Correcto. Otra de las impresiones, y para ello voy a abrir comillas, fue la del escritor venezolano Luis Brito, quien afirmó que el constituyente prefirió pecar de redundancia antes de cometer una especie de genocidio de género. ¿Se puede hablar de un genocidio de género? De ninguna manera, de ninguna manera. Cuando nosotros decimos el profesorado de la universidad, está incluida la mujer. Pero es bueno, si vamos a entrar en este tipo de discusiones, es bueno entender que la mayor parte de los sustantivos genéricos son femeninos. Hay más sustantivos genéricos femeninos que masculinos. Verbo y gracia, la persona, la gente, la muchedumbre, es una cantidad de palabras, la feligresía, la membresía, una cantidad de palabras femeninas que comportan también el masculino. Correcto. Ahora, Francisco Javier Pérez afirmó que el uso del lenguaje no sexista complica el texto y le hace perder estilo. ¿Hasta qué punto, desde su perspectiva, el uso del lenguaje no sexista puede influir en la fácil comprensión del mensaje emitido? Sí, por supuesto, porque eso se hace monótono, se hace fastidioso. Yo recibí, por ejemplo, un poemario de un poeta amigo al que quiero mucho, y el poeta dice así: libro que dedico a los médicos y las médicas, a los enfermeros y enfermeras, a los secretarios y secretarias, a los empleados y las empleadas del hospital TAR, donde fui atendido maravillosamente. Caramba, eso no es necesario. Con haber dicho simplemente al personal del hospital tal, ya estaba incluido todo. Allí tiene una palabra, personal. Cuando hablamos del personal, estamos hablando de hombres y estamos hablando de mujeres. Estamos hablando de los empleados y de las empleadas. Ahora, ¿cómo la sociedad puede defender el correcto empleo del lenguaje? ¿Hay alguna forma de que la sociedad pueda llevar a cabo ciertas medidas para defender el correcto uso del lenguaje?
Veníamos hablando, Emanuel, de los nombres. Yo me llamo Tito. Tito significa defensor. Precisamente cuando tuve conciencia del significado del nombre, lo primero que me planteé es ¿a quién voy yo a defender si soy tan débil físicamente? Y llegué a la conclusión clara, al lenguaje, al idioma, al español, que es el más humilde, sencillo y lamentablemente más indefenso ser que lamentablemente todos atacan. Que si podemos defenderlo, por supuesto que sí, en los padres, en el hogar, los maestros, en la escuela, y nosotros los orientadores, a pesar de todas las críticas que recibamos, es muy importante cuando señalemos la palabra preferente es esta, no aquella, la palabra mejor es esta, no aquella. Eso es muy importante porque eso puede garantizarnos el uso en el futuro de un lenguaje correcto, de un lenguaje propio, y de esa manera se mantiene la unidad del español. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Hemos llegado al final de este segmento de entrevista. Lo esperamos pronto para que nos siga enseñando acerca de la lengua.